datos de placa, los datos de placa ya se han borrado. En otros casos, posiblemente el fabricante ya no existe como tal. Han cambiado pues de dueño y eso dificulta un poco tener los datos del equipo específico. Entonces, ahí se puede recurrir a tablas donde hay valores típicos eh, que pues no son los de ese equipo como tal, pero pues son una aproximación válida a la hora de ir a hacer los cálculos. Bien, es muy importante, aquí suena como algo muy básico, pero esto es bien importante. El cálculo de corriente de falla está basado en E sobre X o E sobre Z. Tiene que ver con lo que hemos hablado de se separan las redes o se trabaja con las redes eh, completas. Entonces, cuando se habla de E sobre X es porque se está haciendo el cálculo únicamente con la red X. X aquí se refiere a la reactancia inductiva o si lo estamos haciendo con la total. Y la relación es X a R. Digamos que la parte de correr computacionalmente, los archivos de salida nos van a dar esos datos de corriente, esos datos de relación X a R en el punto de falla y los factores multiplicadores o de multiplicación que tienen en cuenta el decremento AC y DC. Bien, ya esto pues van a ser usados para poder definir el valor con el que ya voy a seleccionar el dispositivo, o por lo menos para definir qué corriente le voy desde el punto de vista de diseño, de los cálculos de diseño, qué valor de corriente es el que voy a poner como especificación, valor de entrada para que se seleccionen los dispositivos de protección. Luego, pues acá viene para los cálculos manuales, que es lo que ustedes están revisando en este ejemplo, que se hace pasar por unidad. Aquí pues hay que hacerlo manualmente, ya que las herramientas computacionales, en muchos casos esto para nosotros viene a ser hasta transparente, porque en las herramientas computacionales muchas de ellas hacen directamente ese paso de convertir las unidades que uno da para cada uno de los equipos, ellos hacen la conversión por unidad. Entonces, en el ETAP o en algunas otras herramientas puede pasar esto y para nosotros pasa inadvertido. Se hacen unos ajustes de las impedancias de las máquinas con los factores multiplicadores para máquinas. Aquí se explica para cuáles de las, en la tabla 3.1, voy a ir en este momento a esa tabla. Entonces, cuando uno mira en la tabla 3.1, aquí aparece para el primer ciclo de 1,5 a 4 ciclos o 30 ciclos. Entonces, vamos a tener tres diferentes valores que para algunas máquinas pueden llegar a ser los mismos, como el caso, por ejemplo, aquí lo vamos a mirar, en los casos de los generadores, eh, en este caso el primer equipo que se pone, independiente del momento del corto que yo estoy analizando, lo estoy dejando el mismo valor. Pero en el caso, por ejemplo, de motores sincrónicos, para el field cycle, perdón, se maneja el 1 una vez, ese valor de la reactancia, pero si voy a mirar los otros tiempos para los otros cálculos, pues aquí en este caso se va por 1,5 y ya en este caso se desprecia. Entonces, dependiendo de la máquina que se esté manejando, hay que hacer un ajuste, como dice acá, de las impedancias.
Esto, digamos, el software como ITAP u otros hacen esto automáticamente, porque ellos ya tienen predefinido estos valores, que estas son tablas que son dadas por normas. Acá nosotros lo estamos haciendo a mano y el propósito de estarlo haciendo a mano es para que ustedes ganen manejo en ese sentido y saber qué es lo que está haciendo el software. Luego se prepara y se separan los diagramas, esto es lo que estuvimos discutiendo en la clase anterior, para determinar el valor de X, para tener un valor de R y así tener una relación X a R. Miren que acá en este caso, para calcular la corriente de falla trifásica, pues lo que se hace es simplemente la tensión sobre la reactancia, que se determinó por medio de la red separada de reactancia inductiva. Y en el caso de la falla línea tierra, acá lo que se tiene es pues el cálculo de corriente monofásica, que esto viene de una red, la conexión de las redes de secuencia para una falla monofásica, donde tenemos las tres redes en serie, y por eso estamos sumando acá las reactancias, y aquí aparece esta expresión. Finalmente se ajustan las corrientes, cumpliendo con, con las normas, ya para poderlos llevar a los rangos o a las especificaciones de los equipos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Olis? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hace el perro? Wow. ¿Olis? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hace el perro? Wow. ¿Cómo hace el gato? Miau. ¿Cómo hace Bien, si el no chivo? hay preguntas, entonces luego El miren chivo. que Bueno, ¿cómo hace la oveja? sigue, si yo voy a manejar un circuit breaker ¿Cómo hace usted? media o alta tensión, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces, se habla del, en este caso, contact parting, que es esta parte, la columna 2 de la tabla, entre 1,5 y 4 ciclos de la tabla, me voy a regresar. Ustedes ven acá la columna 2, 1,5 a 4 ciclos. Y entonces, si yo voy a hacer el cálculo para ese rango de tiempo, pues debo seleccionar unas impedancias para las máquinas que sean las impedancias adecuadas para ese tiempo de operación. Porque recuerden que hablábamos de las reactancias subtransitorias, transitorias y estado estable para equipos, para las máquinas. Entonces, en este caso, esta obedece a ese tiempo de actuación. Entonces se trabaja, la red se debe hacer es con los valores de reactancia para esos tiempos. Todo esto es lo que el software como el ETAP ya lo tiene predefinido y lo hace directamente. Bien, entonces acá pues muestran el proceso de qué hacer para la parte de ese rango de operación. Y luego, si ustedes dicen aquí ajuste, se hacen los cálculos y luego de hacer los cálculos dice, bueno, perdón, no hago aquí una aclaración. Si yo estoy haciendo estos cálculos de acá, es porque estoy utilizando la red de secuencia positiva, porque es una falla trifásica, y para la red de secuencia, las tres redes de secuencia, perdón, en serie, y allí estoy hallando un valor RMS simétrico, porque pues acá únicamente estoy poniendo valores que no van a tener como tal en cuenta ningún decremento porque pues estamos acá en un marco de la frecuencia, que es la red de secuencia
Eso está calculado con fasores y pues el resultado como tal va a ser un valor simétrico. Entonces, ya teniendo el valor RMS simétrico, en otras palabras, como el valor de estado estable de la falla, ahora lo que hay que hacer es utilizar la relación X a R para poder ajustar estas corrientes de acuerdo con los tiempos de actuación de los dispositivos que yo voy a seleccionar. Y entonces por eso allí se deben aplicar unos factores que multiplican a esta corriente que yo estoy hallando en este paso. Y para poder determinar estos factores, pues hay que hallar la relación X a R en el punto de falla donde yo estoy haciendo el cálculo. Y pues dice que para estos factores aparecen en la tabla 3, en las figuras, perdón, 3.2, 3.3 y 3.4. Aquí está la figura 3.2. Dice factor multiplicador para la contribución de falla trifásica desde los generadores locales a través de no más de una transformación, es decir, de un transformador. Y pues el XAR en ese punto, nuevamente, como lo habíamos visto el martes, se busca aquí el XAR que hayamos definido y buscamos, de acuerdo con los ciclos del breaker, el valor multiplicador. Es decir, que, digamos, acá en esta, si trabajo en cuatro ciclos y tengo una reactancia, perdón, y tengo un valor XAR menor al 25 a 25, X sobre R es menor a 25, pues quiere decir que el factor multiplicador es 1. Es decir, la corriente no va a tener ninguna asimetría. Bien, así entonces les hago una pregunta. Si tengo 5 ciclos, ¿qué valor de X a R, cuál sería el mayor valor de X a R sin tener que variar la corriente simétrica? Exactamente, muy bien, 40. Y así sucesivamente, pues vamos a mirar, dependiendo de la especificación que se tenga. Aquí miren que este es un breaker de 8 ciclos, un breaker de operación en ciclo, en 5 ciclos, en 3 ciclos, en 2 ciclos. Estos ya son diferentes categorías de interruptores. ¿Ok? Bueno, dicen, por ejemplo, si la corriente de falla calculada IF es el 80%, ese IF es trifásica, IFG es monofásica, es 70% del rango de interrupción del circuit breaker, pues no es necesario hacer un derrateo. ¿Quién nos colabora? ¿Qué interpretan con que no es necesario hacer derrateo? ¿Quién me da un ejemplo? Puede ser por audio o por escrito, como quieran. Yo lo que entendí fue que, por ejemplo, si la capacidad de interrupción de un breaker es de 100 amperios y la corriente de falla trifásica es menor a 80 amperios y la monofásica es menor a 70 amperios,
entonces no debo aplicarles a esas corrientes el factor que vimos anteriormente. Ok, muy bien. Así es. Exactamente, no habría que ponernos a hacer, porque ya ese es sobredimensionamiento. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir cuando, porque pues realmente en los sistemas no, como tal, pues va a dar un valor de corriente corto a del sistema de acuerdo con los niveles de tensión y las impedancias de los transformadores, de los conductores, de las líneas. Y eso pues, nos va a dar un valor, cualquiera. Pero a nivel de fabricación no vamos a encontrar interruptores pues, para todos los valores, para cualquier valor de corriente. Eso está normalizado, o sí, normalizado, estandarizado. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de, en algún caso, seleccionar un equipo y al seleccionar equipo, la corriente de ese equipo pues va a estar por arriba de lo que yo hice en los cálculos, porque pues que no podría ser es seleccionar un dispositivo con un valor de corriente de corto inferior al corto máximo que se va a dar ahí en esa ubicación. Entonces nos vamos a ver en la necesidad de ir hacia un valor por arriba y al hacerlo, pues entonces podríamos llegar a encontrar con el caso de, perdón, con el caso de un sobredimensionamiento que ya es grande. Y pues este es el caso donde ya si el sobredimensionamiento nos llegó a dar que la corriente de falla está por el 80% trifásica, 70% monofásica, pues no vamos a poder aplicarle más factores porque ya con el sobredimensionamiento es suficiente. Ahora, esto pues también está relacionado con algo que en alguna clase había dado, les había dicho, pero pues creo que ahorita tiene más sentido en esta explicación y por eso lo reitero y es que cuando uno hace los cálculos con valores RMS simétricos, con eso, o bueno, más bien lo voy a decir de otra manera, yo tengo un interruptor que me dice, ese interruptor soporta 10 kiloamperios, y esos kiloamperios son RMS simétricos. Entonces, realmente, para una falla en el primer ciclo de la falla, y si se abre en ese primer ciclo, pues esos 10 kiloamperios son RMS simétricos, no son asimétricos. Si yo quisiera saber cuál sería el máximo valor que soportaría ese interruptor en una condición asimétrica, pues el valor de corriente va a ser menor a esos 10 kiloamperios que dice el dato de placa. Y eso se podría llegar a obtener con la ayuda del factor multiplicador. En este caso lo que habría que hacer es 10 kiloamperios dividido el factor multiplicador para saber cuál sería la corriente máxima asimétrica que él podría soportar para ese primer ciclo. Bueno, y así pues entonces, acá el resto de este subcapítulo lo que hace es mostrar, bueno, perdón, aquí estábamos todavía en el interruptor de media alta tensión, este close and latch theory es relacionado con el primer ciclo, lo que hemos visto hasta el 3431 es para el tiempo que está entre 1,5 ciclos o superior. Y este es el del primer ciclo. Aquí es quiénes son los fusibles y los circuit breaker de disparo automático. Circuit breaker de disparo automático es que si se detecta el valor de corriente, él dispara y eso lo va a hacer en el primer ciclo. Se le dice instantáneo. Entonces, para estos valores, pues es un proceso muy similar, solo que pues tenemos que ajustar, perdón, los multiplicadores de impedancia para las máquinas, ya que en ese tiempo la reacción de las máquinas es diferente y por lo tanto su reactancia va a ser diferente. Luego hallar las dos corrientes trifásica y monofásica, se hace el ajuste
con base en los valores X a R. Aquí dice ajuste la corriente para valores X a R mayores a 25. Y esto aparece aquí hay una figura 3.5 y otras más. Ahí vamos a encontrar muchas más figuras que nos van a ir mostrando. Esto ya era, pues, digamos, del ejercicio anterior. Este 3.5 nos está mostrando la relación X a R de un sistema, de un valor X a R como tal. Entonces, ¿cuál sería el factor multiplicador? RMS o valor pico. Recuerden que uno puede tener el valor RMS como tal de la falla o pues el valor pico aquí ya se refiere al valor instantáneo al cual podríamos llegar. Y pues aquí lo que nos está mostrando es con ese X a R en cuánto se va a ver afectado cada uno de ellos. ¿Cuál es el factor RMS? Por poner un ejemplo, miremos si yo tengo un valor de X a R de 20, ¿cuál sería el valor factor multiplicador para el valor RMS? Lo venimos lo miramos acá, es un valor ser entre 1,95 y 2. Perdón, estoy mirando donde no es. 20, tengo que mirar es hacia este lado. Es el valor como tal, el factor multiplicador para RMS. Si el XR es 20, es un valor entre 1,55 a 1,6, más cercano hacia ese valor de 1,6. Bien. Y acá pues en el resto siguen explicando para diferentes tipos de conductores. Esto es de interruptores, baja tensión, de menor a 1000 voltios. Si es este tipo de circuit breaker, metal enclosed, ahí está el proceso. Entonces, ¿cómo se puede dado el valor de X a R en el punto donde yo voy a instalar ese interruptor, cuál sería el factor que yo debería aplicarle si si es un circuit breaker basado en fusible o no? Y acá pues dice de qué norma he sacado esa parte. Y el otro que es digamos, el más usado en la industria nuestra, que es el MCCB, ¿sí? El Mold Case, es el que vimos en las visitas, en la visita que hicimos al Mario La Serna, a la subestación. Todos los interruptores de ese switchgear de baja tensión pues eran MCCB, caja moldeada, se le dice, digamos, la traducción popular. Es como se aplicaría allí. Luego, aquí lo que empiezan a darnos es pautas de, si yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio y no tengo la relación X a R, por ejemplo, de un transformador, de un conductor, de un generador, entonces, ¿qué puedo hacer? Acá, pues entonces empiezan a presentar 3.6, 3.7, 3.8 para transformadores, para motores de inducción trifásico, para motores sincrónicos y generadores, reactores. Dice que normalmente está entre 80 y 120, un valor típico 80. Para grandes generadores también. Para cables, entonces, tablas 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. Y para líneas de distribución, pues Open Wire, que es el tendido aéreo, mira la 3.8. Y así entonces vamos mirando aquí un transformador. ¿Qué tipo de transformador viene a ser?
Les estoy haciendo una pregunta, ¿este qué tipo de transformador se está mostrando allí? Es decir, lo que estaba diciendo es qué clase, o sea, la pregunta que yo estoy haciendo es el transformador aquí, self-cool, ¿a qué se refiere? No, el transformador pues puede ser, según lo que dice allí, exacto, el transformador puede ser elevador o reductor, pues típicamente en la parte industrial pues los transformadores son reductores. Y alguien pone ONAF, es decir, forzado natural en aceite, forzado en aire, dice, es el ONAF. Pero acá este es self, self, o sea, el mismo es autorrefrigerado. Entonces sería ONAN. Y pues lo que hacemos es, miramos acá de qué valor en potencia es el transformador en este eje X y luego lo buscamos para cruzarlo al valor típico de XAR. Eso es en el caso tal de que nosotros no contemos con, con los datos de placa del fabricante del transformador. Vemos que, por ejemplo, aquí ya por práctica uno empieza a tomar, bueno, si uno ya tiene un valor de 12 MVA o inferior a 12 MVA, la relación XAR va a ser menor a 10. Esto, asumir un valor de 10 o menor, dependiendo de los otros. Ya cuando se vuelven grandes los trafos, pues ya ahí ya el XAR puede empezar a ser mucho mayor. Y aquí pues toma más sentido cuando hay un valor XAR muy elevado, pues es donde toma sentido que el tema de que si uno trabaja con redes separadas, el error que hay no es muy grande, porque dado que si XAR es un valor grande, cuando yo hallo Z, Z va a ser casi el mismo valor de X. Y hacer entonces los cálculos con X va a ser equivalente a hacer los cálculos con Z. Otra manera de decirlo es el R o la parte resistiva es despreciable con respecto al X. Así que esa es una manera de justificar esa metodología de trabajo. Bueno, entonces aquí ya vienen motores de inducción, de acuerdo con los caballos de fuerza. Ustedes pueden ya leer y buscar qué es high, medium, low. Y aquí pues podemos sacar los valores típicos de X a R para un motor. A veces no son tan fáciles de encontrar. Motores sincrónicos. Y aquí otros datos más de placa, para, aquí sí ya, perdón, en lo que sigue acá son reactancias de máquinas, impedancias de los transformadores, ya sea en aceite o secos, eh, espaciamiento de conductores para líneas aéreas, características eléctricas de una red de distribución de open wire, reactancia externa del conductor,
Es un espaciamiento de un pie, resistencia de conductores de cobre y aluminio, reactancia para cables a 60 Hz para cables de 600 a 1000 voltios, de 5 kilovoltios o de 15 y 28 kilovoltios, es decir, 310, en la tabla 310 es baja tensión, 311 es media tensión industrial, que es el 416 kilovoltios que se usa bastante en la industria a nivel de media tensión, y lo otro pues ya es media tensión de distribución, es 15 kilovoltios y 28. Entonces, ¿qué encuentro en estas tablas? Pues el valor de las reactancias típicas para diferentes equipos, ya sea en este caso un generador, turbina generador de 2 polos o de 4 polos, motores sincrónicos, condensadores sincrónicos, motores de inducción eh, con la especificación en tensión o pequeños motores. Entonces, ¿cuánto es el X a tener en cuenta? ¿Y de dónde se sacó la tabla? Para transformadores, self-cooled, como lo hablamos ahorita, o NAN, entonces, sin tap, sin cambio tap, sin carga o con carga, o sea, cambio de tap bajo, cuando se hace el cambio de tap, se debe hacer sin carga o si se puede hacer con carga, dependiendo del tipo de transformador. Hay transformadores que pueden hacer esto con carga porque tienen un equipo que lo permite, o, o la mayoría pues lo hacen sin carga. Aquí están los valores de reactancia en porcentaje para esos transformadores, es decir, la reactancia de corto de ese transformador en porcentaje. Caso tal de que uno no encuentre, esto es algo que normalmente lo que nos vemos expuestos en la industria cuando estamos haciendo sobre todo consultoría, es que llegamos y queremos levantar la información del sitio y en el sitio no hay disponible toda la información de los equipos. Bueno, y aquí pues ya sigue otro conductor tipo seco, transformadores tipo seco, acá los espaciamientos. Entonces, para niveles de voltaje, ¿cuál es el equivalente delta? Ustedes ya saben lo de distancia media geométrica. Recuerden por qué se dice esto. Ustedes ya deben tener esto en la parte de líneas. Las características de cables. Y pues ya llegamos al ejemplo. Ya ustedes lo están revisando, pues simplemente acá les llamo la atención a, bueno, este es el cambio por unidad. Ya hemos visto aquí el cambio de corriente. Y cuando se calcularon las corrientes, ya luego tenemos el XR en el punto de falla, se asignan unos factores multiplicadores para los aportes, dependiendo de donde venga el aporte, y ya con eso se calcula la corriente de RMS final para una condición y para el primer ciclo también se hace ese cálculo y ya luego en diferentes puntos del sistema. Eso es lo que ustedes ya están trabajando para acabar de realizar el taller del que hablamos. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de realizar? Buenos días, profe. Es que Buenos nosotros días. tenemos una pregunta respecto al ejercicio. Y Sí, es que cuando sucede la falla en media tensión y de baja tensión, no entendemos muy bien lo que era la corriente Thevenin de la que ellos hablan ahí. Porque nosotros, en nuestro caso, cuando lo simulamos en etapa, no nos dan las corrientes que muestran ahí, ya como 42 kiloamperes. A ver, ¿aquí en qué página estamos? Eso está en la página.
Ya un segundo. Sí. Está en la página 51. En la 50, perdón, al final. Esta es la 3207. Sí, señor. Y abajo, en la siguiente página, habla de una corriente total, que es la suma de la corriente de los motores, que en nuestro caso esa corriente nos da muy pequeño, nos da un motor de 3.15 kiloamperios y el otro de 0.096 kiloamperios, el aporte de cada motor. Ah, ya, y en total. Sí. Entonces aquí en esta parte del ejemplo. ¿Puede por favor apagar el micrófono para, es que estoy escuchándome a mí mismo? Listo, gracias. Bueno, acá en esta parte del ejemplo estamos ya calculando para baja tensión y es importante tener en cuenta que el, aquí cuando se está haciendo la red equivalente que está teniendo en cuenta, vemos el diagrama, a ver dónde está. Sí. Veintiséis. A ver, una pregunta, ¿qué valor de corriente?
Ok. No, pues aquí lo que no hay claridad de cuál es la total. Sí, aquí lo que ellos, pues mira, siguiendo el ejercicio, lo que se está hallando es en un punto, es la parte que toca tener acá, se está queriendo hallar para los ciclos Becker de 600, entonces se calcula X equivalente en ese punto. Y luego, bueno, aquí se obtiene. Y con eso se calcula la corriente. Pero entonces lo que ellos están haciendo es que calculan la corriente. A ver, me voy a subir al diagrama. Hay una corriente que viene, o sea, el punto de falla es este. Entonces, para ese punto de falla hay dos fuentes o dos caminos. Uno a través de esta 0035. Bueno, de pronto, sí, y otra a través de la punto 119, o sea, un camino a través de baja tensión y un camino a través de media tensión. Y las dos, pues son es la suma total, que es el que yo digo que es 42, 45. De esos 42, 45, lo que dice el ejercicio es que de media tensión llegan 32 y de baja tensión llegan 10. Y al sumarlos, pues nos da el 42. No sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta. Sí, señor. Gracias. Ok. Ya lo que toca mirar es la red. Me quedó duda fue, ¿esta red es solo resistencia? Si esta es solo la de resistencia. Hay que mirar la red pues, en la que se debe hacer. O sea, que esta es la de reactancia. Si es solo la reactancia y si es para ese ciclo, si es la del el cross-latch o si es la de contacting parts. O sea, esta es la de en el primer ciclo, en el primer semiciclo o la de 1,5 a 4 ciclos. Entonces, eso es lo que hay que mirar bien en cuanto a los valores que hay acá, pero la reducción viene a ser la misma. Acá tenemos un divisor de corriente. El divisor de corriente nos dice que pues, una parte de la corriente viene por acá y la otra viene por acá, porque en esos casos de corto, eh, estos motores de aquí por su capacidad, que suman 12 MVA, sí logran aportar corriente al corto. Y miren que de hecho es un valor grande, es como algo así del orden de 10, 10 kiloamperios. O sea, están dando casi el 25% de la corriente de corto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, cuando uno tiene la capacidad de corriente, digamos, de corto de un dispositivo, un circuit breaker, esa siempre es la corriente simétrica RMS, y lo que yo hago es, digamos, dividir siempre por el factor multiplicador para encontrar la asimétrica. No, normalmente hay varias maneras. O sea, eso también va a depender del fabricante. Eh, la pregunta es muy importante y el tema, pues, por eso he recalcado bastante esto en el curso. Hay fabricantes que dan todos los valores, es decir, dan corriente a primer ciclo, corriente eh, de rango de interrupción o corriente de retardo en tiempo. Y también dependiendo si es norma ANSI o norma IEC, dependiendo de la norma con la que se esté haciendo el diseño y se esté operando. Como se está mostrando acá en este ejercicio, ustedes ven
que se hicieron unos cálculos de valor RMS, porque todo está hecho con redes de secuencia, con fasores, así que todos los cálculos de corriente, cuando digo cálculos de corriente es cuando se hace una relación de tensión sobre reactancia, todos esos son valores RMS que son simétricos. Luego se aplican de factores multiplicadores, dados los X a R, de acuerdo con la metodología expuesta, nos da un valor de corriente. Y miren que ellos que ponen ahí, esa corriente es un valor de corriente RMS simétrico. Es decir, que si su interruptor tiene este valor aquí, en este caso, para el ejemplo, 48, pues va a soportar la condición de corriente de ese sitio. No sé si queda clara la manera como le respondí. Sí, señor. Gracias. Bien. Ya ustedes pueden revisar, o sea, digamos que el propósito del ejercicio es como llegar hasta este punto de acá, donde se calcularon las corrientes. Pero pues ustedes pueden mirar hacia adelante, digamos, para acabarse de informar y entender un poco de la implicación de esto y lo pueden poner en los comentarios en el análisis de los datos, es el impacto de eso en la selección de equipos. Entonces ustedes ahí pueden acabar de leer esa parte final del ejemplo para que entiendan esa selección. Bueno, yo acá voy a pasar entonces al capítulo 4 del libro, que es el de métodos de puesta a tierra del neutro. Esto lo vimos en clase. Aquí el objetivo es muy concreto, es que ustedes se familiaricen con los cálculos de lo que ya vimos en clase, de los cálculos de capacitancia de fuga. Recuerden que, por ejemplo, si un sistema es no aterrizado, yo les dibujaba un triangulito de fasores y les ponía el neutro en el baricentro de ese triángulo, y si no estaba aterrizado, entonces los valores de tensión, fase no fallada a tierra, pues iban a ser las tensiones línea prefalla, y que si uno hacía una red de secuencia, pues la red de secuencia cero quedaba abierta del resto, de la positiva y la negativa, pero no quedaba desconectada en su totalidad porque hay una reactancia capacitiva o capacitancia de fuga que hace que sí se conecte a la red, que es un valor, como capacitancia es muy pequeño, pero como reactancia capacitiva pues es un valor muy grande, es una alta impedancia, por eso entonces la corriente a tierra va a ser muy pequeña por esta alta impedancia, pero sí va a haber una corriente. Entonces, esto ya lo hemos visto en clase. Aquí en este capítulo 4 se explican los diferentes métodos, se dan algunos cálculos para que ustedes lo revisen, repasen de lo que ya habíamos hablado. Este es el diagrama del que yo les he insistido tanto. Hay una reactancia, que es la reactancia de fuga, que normalmente en condiciones normales de operación, pues esto se obvia porque es una reactancia muy alta, así que por ahí la corriente que va a ir es muy pequeña. Pero si estoy en una corriente si estoy en una situación, perdón, de cortocircuito, pues es el único medio por el que puede fluir corriente. Así que ahí sí se vuelven importantes y hay que tenerlas en cuenta para los cálculos. Entonces acá está cómo todo este capítulo desarrolla y hace un análisis de sistemas no aterrizados o sistemas aterrizados con alta impedancia. Pueden mirar ahí todo lo de los fasores, como está explicado. Ejemplos de cálculo. Aquí ya hay un diagrama donde ustedes observan un transformador delta y el Y está aterrizado, el neutro Y, muy bien, está aterrizado a través de un transformador. Entonces, lo que hace es reducir
a un nivel de baja tensión para poner la resistencia de puesta a tierra del neutro en baja tensión. Esta es una manera de evitar tener que poner la resistencia de puesta a tierra directamente entre neutro y tierra en media tensión, ya que el sistema, esa resistencia, pues va a estar expuesta a niveles de media tensión en el momento de que ocurra la falla. Y, y eso es muy exigente para una resistencia de estas, y en ese sentido es preferible ponerla en baja tensión, así tengamos que poner un equipo adicional que es el transformador, que al fin viene a ser un trabajo muy pequeño. Ustedes observen la relación. 10 MVAs es el transformador de potencia y el transformador de puesta a tierra del neutro es de 25 kVA. Es una relación muy pequeña. Digamos, este es un ejemplo, ahí van a entender la implicación de algunos cálculos o maneras de representarlo. Entonces, esa es la invitación a leer. Cada sistema tiene ahí su análisis, su conclusión, cosas que ya habíamos visto en la clase. El 4.5, principalmente hasta el 4.5. Ya lo otro es informativo del 4.6, que es importante también pues tenerlo presente. Pero digamos ya desde el punto de vista práctico, aquí hay cosas ya de orden práctico de la selección del equipo. Por ahora, entonces yo me apoyé en David Seleita. David Seleita les preparó un video tutorial de cómo se hace el montaje de un método de puesta a tierra del neutro en ETAP. Él también pues le metió a eso algo de cálculo, la malla de puesta a tierra. Ese lo pueden tener ustedes ahí de manera informativa, ya que nosotros acá en el curso no nos vamos a centrar en el diseño de puestas a tierra de subestaciones. Eso pues se hace parte de otro curso del programa. Aquí nuestro interés es analizar el neutro a tierra, y ya en una siguiente clase vamos a empezar a trabajar en ATP sobre la parte de instalación interna del cableado de puesta a tierra de los equipos. Entonces, por ahora, de esta parte, lo que les pido el favor es que revisen el video tutorial para que aprendan a manejar esa parte de métodos de puesta a tierra en el ATP, perdón, en el ETAP, y ya posteriormente les voy a poner pues el enunciado. Bueno, aquí me está llegando una pregunta. ¿No le aparece el permiso para ver el video en Dropbox? Ok, ahí sí, con esa sí me corchó. No sé qué podemos hacer ahí. ¿Alguien ha tenido problemas con Sí el creo Dropbox? sí creo que usted es el único que tiene acceso al link ese del video como tal. Pues yo intenté y me hizo solicitar un permiso, yo lo solicité, pero todavía pues no sé quién lo subió, creo que fue Ok. David. Pues, ¿Y alguien más tiene ese mismo problema o ya han podido verlo? Ok. Ok, voy a hablar ya mismo con David a ver si es algo con Dropbox o si más bien lo montamos a través de Drive para que sea como más directo para todos nosotros. Voy a revisar entonces ya mismo con David, y apenas ya tenga una solución, entonces se las comunico, ya sea por un mensaje, por un anuncio o por un correo. Entonces ya voy a trabajarle a eso y les estoy escribiendo tan pronto como tenga ya una solución.
Bien, entonces ya con esto terminamos esta sesión de hoy. Si tienen alguna inquietud adicional con respecto al tema de corto, del taller de corto, pues la atiendo por correo electrónico. Les recomiendo en ese caso que en el correo electrónico pues estaré atento y tratando de responder tan pronto como sea posible entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Eh, y para que tengan presente, pues no van a mandar correos en horas de la noche esperando que les respondan en la misma noche, no me comprometo. Pues traten de hacer un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde para tratar de responderles tan pronto como sea posible en ese mismo rango de horario. Bueno, entonces aquí terminamos, que les rinda entonces con el resto del taller. Todo pendiente de alguna inquietud en el correo. Feliz día.